Muy bien, antes de empezar el culto de este día, vamos a poner el tiempo en las manos del Señor. Inclina tu rostro y pídele al Señor que en esta mañana su palabra pueda tocar tu corazón. Padre, en esta mañana te damos gloria y honra solamente a ti, mi Dios. Te bendecimos y te agradecemos por un día más que nos permites vivir. En esta mañana, Dios, bendecimos también tu palabra y te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras mentes, Dios, para recibir tu palabra y para ponerla por obra y para entender todo propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer capítulo 7, versículos del 11 al 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Yo sé que usted es rápido, ya lo encontró, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: aconteció pues que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, en esta época muchos celebran a sus muertos, los recuerdan. Mucha gente del mundo levanta ofrendas y hacen muchas cosas para que, según su creencia, cuando el muerto llegue, cuando el muerto les visite, pues tenga todo lo que le gustaba y todas las cosas que comía o que le parecían bien. Y hoy vamos a hablar acerca de un muerto, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en la palabra. Pero déjeme decirle que en este mundo, en la actualidad, en estos tiempos de pandemia, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de contaminación, el mundo está dividido. En este mundo actualmente hay dos, vamos a llamarle procesiones, que se encuentran bien marcadas. Por un lado están los que caminan detrás de la muerte, y hay otros que caminan detrás de la vida de Dios. Podemos decir entonces que todo el mundo camina en una o en otra dirección. Y en el texto que acabamos de leer, leemos que ocurre un milagro cuando Jesús interviene. Esta historia sucede inmediatamente después de que ya Jesús había curado a aquel siervo del centurión, ¿se acuerda? Aquel que le dijo a Jesús: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti, más bien di la palabra y mi criado será sanado. ¿Se acuerda Lucas 7, un
poquito atrás de esto que acabamos de leer, en los versículos 6 y 7 se encuentra también esta otra historia. Este milagro del que estamos ahorita hablando, del centurión, se produjo a distancia, pero del que vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver que sucedió en una aproximación de Jesús hacia una persona que había fallecido. Y cuenta la Biblia que ese día dos comitivas distintas iban moviéndose por diferentes caminos, iban en dos caminos o dos direcciones diferentes. En una procesión había vida. Los que la formaban mostraban la vitalidad y la alegría de vivir. Estaban siguiendo a Jesús de Nazaret. El maestro a veces se paraba y contestaba alguna pregunta o les hablaba de las verdades eternas. Iban gozosos, iban contentos, iban alegres, porque iba Jesús con ellos. Y la Escritura nos dice que Jesús iba a la ciudad llamada Naín, que está situada, según dice, a unos 12 kilómetros de Capernaum. Naín no era una ciudad importante. No sabemos que algún discípulo viviera allí. Entonces, ¿por qué Jesús se dirigía hacia ese lugar? Déjeme decirle que Jesús lo hacía por la misma razón por la que nos dice también la palabra allí en Juan 4:4, que a Jesús le era necesario pasar en aquella ocasión por Samaria. Y podemos entender que en esta ocasión también a Jesús le era necesario pasar por Naín. Ellos iban en una dirección y en sentido contrario venía otro numeroso grupo. Y si en el primer grupo había voces de gozo y de alegría, en este último había voces de dolor. Se oía un llanto desgarrador de aquellos que habían perdido un ser querido. Toda esta multitud, todo este grupo acompañaban a una mujer vestida de luto, vestida así por el duelo que estaba desolando en ese momento su corazón. Si leemos todo el contexto, la Biblia dice que anteriormente ya había perdido a su esposo. Y lo único que le consolaba es que tenía un hijo todavía. Un hijo que le acompañaba, un hijo que estaba con ella, un hijo que quizás suplía sus necesidades. Era el único hijo que tenía y ahora la vida se lo arrebataba, la vida se lo quitaba. No sabemos si fue alguna enfermedad que le ocasionó la muerte a este joven de la historia. Quizás podría haber sido la misma causa por la que el padre murió. Pero esto no es lo importante, porque Jesús puede hacer que los milagros sucedan independientemente de la enfermedad que se trate, independientemente de que sea pulmonía, COVID, lepra o lo que usted quiera. Jesús es el que hace que los milagros sucedan. Para este gran médico del cielo no hay casos difíciles, porque Jesús es todopoderoso, amén. Porque Él es el eterno Hijo de Dios. Y dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 lo dice. Sin embargo, ahora ha pasado algo que, como cualquier madre,
en su inconsciente muchas veces teme. Esta vez esta mujer ha perdido a su único hijo. ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios permite que algunas personas sufran tanto? Sufran esta clase de pérdida. En Romanos 8:18 el apóstol Pablo nos dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Mire, nosotros no sabemos nada respecto a la cuestión espiritual de esta mujer. No sabemos si como Pedro en un momento dado estuvo a punto de desmayar, o como Job estaba en medio de las tribulaciones. Pero como Job todavía podría decir y confiar en Dios diciendo: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19 del 25 al 26. Esta expresión de Job, hermanos, es quizás una de las expresiones más claras de la fe en la resurrección de los muertos que se halla en la Biblia. Pero mire, volviendo a nuestra historia, Jesús siempre sabe lo que va a acontecer. Jesús siempre sabe lo que va a suceder. Y Jesús siempre llega en el momento oportuno. Amén. Porque mire, si esta procesión funeraria hubiera salido, hubiera pasado por ese lugar una media hora antes, pues no hubiera sucedido el milagro. La viuda se hubiera quedado desolada con su dolor el resto de su vida. Si la procesión donde venía Jesús hubiera tardado también un tiempo, no hubiera sido posible que se encontraran. Pero es maravilloso ver cómo nuestro Dios obra de una manera increíble. Él está y hace cosas absolutamente incomprensibles para nosotros. Dios hace cosas que a veces no logramos entender completamente. Cosas sobrenaturales y milagros. Cosas que nos sorprenden y que no esperamos quizás, pero son cosas buenas de parte de Dios. Y quizás a esto se le pueda llamar providencia. Mire, quiero decirle también que respecto a la tradición judía, se tenía que enterrar a los muertos el mismo día que fallecían. En este caso no sabemos si la muerte fue inesperada o quizás el joven estaba enfermo y su condición día a día empeoraba hasta que llegó el momento de fallecer. Lo que sabemos es que un gran número de personas seguía a Jesús y otra gran multitud acompañaba a la viuda al cementerio para mostrarle su solidaridad. Pero de pronto acontece algo inesperado. Nunca antes había ocurrido algo así en la ciudad. Y podemos mirar cómo Jesús se acerca. Y Lucas nos narra diciendo:
Y cuando el Señor la vio a esta mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué palabras tan más maravillosas. El Señor la vio, se compadeció de esta mujer. Pero ¿qué vio Jesús en ella? Quizás vio a una mujer que iba a enterrar a su único hijo, vio a una mujer con ropas de luto, vio a una mujer ahogada en su duelo, en su corazón. Quizás en su rostro se mostraba la aflicción, la congoja y el desconsuelo de una madre que ha perdido a su único hijo. Y cada persona que le acompañaba, quizás en un momento dado, le pudo haber dicho: lo siento mucho, estoy contigo, lo lamento. Pero en este momento de la historia, hermanos, aparece alguien con toda la autoridad del cielo y le dice: no llores. Mire, quiero que note que no hay ni mención en esta historia de que ella pidiera a Jesús en ese momento que hiciera un milagro. Parecería que el dolor de esta mujer era tan profundo que sus labios no podían emitir ninguna palabra. Pero el Señor Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, hizo milagros, muchas veces respondiendo al ruego y la súplica de algunas personas. Muchas se acercaron a Él y le pidieron que hiciera un milagro con ellos o con alguien querido. Pero aquí tenemos un caso en que el milagro y la misericordia se hizo sin que la persona o el familiar lo solicitara. El Señor Jesús, en su gran misericordia, toma la iniciativa. Muchas veces en momentos de tristeza y dolor, es Él quien primero se dirige hacia nosotros. Tal vez Jesús, al acercarse, estaba viendo los ojos hinchados de esta mujer de tanto llorar, su rostro quizás cubierto por un velo de luto. Pero yo creo que Jesús pudo mirar en esta mujer algo más que su dolor. Jesús pudo haber visto algo más que un rostro lleno de lágrimas por esta mujer que había perdido a su hijo. Porque mire, observamos en primer lugar que el Señor dice que el Señor Jesús la vio. Jesús puso sus ojos en esa mujer. Jesús no la ignoró. Porque si estos dos grupos de personas se encontraron, en algún momento pudieron haber pasado de largo los dos. Pero dice la palabra que Jesús puso sus ojos en esa mujer. Jesús la vio y no la ignoró. Para muchos de nosotros, hermanos, muchas veces es fácil ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Pero el Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, siempre fue sensible a la necesidad. Y qué precioso y qué maravilloso es cuando en su gracia Jesús pone sus ojos sobre nosotros. Qué maravilloso es cuando Jesús no te ignora. Qué grande es y qué bien se siente uno
cuando Cristo nos mira. En segundo lugar, notamos que Él se compadeció de ella. Al principio quizás había una gran distancia entre un cortejo y otro, pero para Dios, hermanos, las distancias no existen. Y Dios sabe todo lo que sucede y todo lo que no sucede. ¿Por qué no creen ustedes que Jesús, al mirar a esta mujer aún de lejos, pudo percibir que había perdido a su único hijo? ¿No creen ustedes que Jesús sabía que a esta mujer no le quedaba un hijo más que la consolara? Yo creo que Jesús lo sabía todo y lo sabía perfectamente. Pero después dice la palabra que Jesús se conmovió. El dolor de esta mujer lo tocó. Y esto lo hizo reaccionar. Porque Jesús no es ajeno al dolor que tú y yo algún día podemos tener. Jesús no es ajeno a lo que te pasa. Jesús no ignora tu condición. Jesús sabe por lo que estás atravesando. Y qué grato es para nuestros corazones, hermanos, reconocer que nuestro Señor Jesucristo, que hoy está allá en la gloria del Padre, tiene compasión por sus hijos, por sus amados. Vemos en la Biblia en muchos momentos a Jesús movido por la compasión. Y la palabra compasión tiene un sentido, una idea de enternecimiento, algo que se siente muy adentro. Pero en todos los casos hay algo común. Hay alguien que tiene una necesidad, pero también hay alguien que actúa en respuesta a esa necesidad de las personas. En tercer lugar, la Biblia nos dice que luego Jesús se acercó y tocó el féretro. Jesús se acercó, el Hijo de Dios se acercó. Así como Jesús aún en nuestros días se sigue acercando a todos nosotros una y otra vez. Y Jesús hizo algo que ningún judío religioso tradicionalista hubiera hecho jamás: tocar un féretro, tocar algo que de alguna manera estaba contaminado por un muerto. Sin embargo, Jesús lo hizo. Jesús no tuvo miedo de ser contaminado. Era algo tan inusual, es algo nunca visto. Y los que llevaban el féretro se detuvieron, pararon su marcha. La caravana de la muerte se ha detenido y aquel que es la resurrección y la vida está a punto de obrar un gran milagro. En ese momento se detienen, pero ¿por qué se detienen? Porque la marcha de la muerte tuvo que pararse ante la presencia de la vida. ¿Podrá Jesús de Nazaret hacer algo en una situación donde no hay esperanza?
donde supuestamente ya está todo definido, donde quizás se piense que ya no hay nada que hacer. ¿Podrá Jesús hacer algo? Jesús aparece cuando pensamos que ya nada puede hacerse. Y en ese momento, con este joven, la muerte que vence a todos fue vencida por el vencedor. En ese momento, el maestro con voz firme le habla a este joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y en ese momento también Jesús se lo entrega a su madre. Como decíamos, quizás en esa época los judíos no usaban ataúdes como ahora lo hacemos. Las escrituras no nos dicen qué dijo el joven, dicen que habló, pero no nos dicen qué dijo. No nos dicen lo que vio en esas horas que estuvo bajo el poder de la muerte. Quizás cuando obra el milagro Jesús y resucita a este joven, quizás este joven se siente y empieza a ver a su alrededor y pregunta: ¿dónde estoy? Yo me imagino que esa ha de haber sido su reacción cuando le dijeron que estaba en el camino al cementerio para ser enterrado. Pero este joven ahora está vivo por la gracia de Dios, por un milagro que Jesús obró en él. Y el maestro se lo entrega a su madre, la madre lo abraza, llora, lo besa y le dice: mi hijo está vivo. Quizás en ese momento esta mujer alaba a Dios, alaba a Jesús. A lo mejor los otros claman y diciendo: grande es este hombre. Estaban totalmente asombrados, dice la palabra, que tuvieron miedo, pero aún así, porque no había acontecido algo semejante para ellos en esa ciudad. Pero aún así dice que clamaban a Dios. Y mire qué maravilloso es para nosotros, para nuestros corazones también, saber que un día los féretros de todos los creyentes estarán vacíos cuando Cristo regrese. Una palabra directa de Jesús, una palabra penetrante de Jesús dio vida a un muerto. Porque la palabra del Señor, la palabra de Cristo, alcanza el corazón de alguien que está muerto en sus pecados y en su maldad, para darle vida eterna. Algún día también la palabra de autoridad de Cristo penetrará en todos los sepulcros para resucitar a los muertos. La Escritura nos dice allá en 1 de Tesalonicenses 4:14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por la palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Jesús va a resucitar a todo ser humano. Jesús un día
palabra de poder y de autoridad va a ordenar que todos los muertos se levanten. Porque algún día tenemos que estar ante el tribunal de Cristo, todos, para bien o para mal, para vida eterna o para condenación. Pero aún, hermanos, al volver a la vida, los que están muertos harán lo que no podían hacer antes de encontrar a Jesús. Los muertos espirituales que existen hoy día, cuando vengan a Jesús, cuando Jesús se acerque y les dé vida, entonces podrán hacer lo que antes no podían hacer, lo que antes de encontrarse con Jesús no podían realizar. Y entonces ellos darán pruebas de que Dios les ha resucitado a una nueva vida. Finalmente, déjeme decirle que, como mencioné hace rato, en este mundo actualmente hay dos procesiones bien marcadas: los que caminan detrás de la muerte y los que caminan detrás de la vida. Si tú caminas con Jesús, como ese grupo y esa multitud que iban con él ese día, ya no sigues a los muertos. Y los que reciben vida eterna del Señor no pueden menos que hablar y testificar de sus grandes maravillas, de lo que ha hecho en nuestras vidas, de lo mucho que ha transformado nuestro corazón y de lo que ahora estamos viviendo gracias al soplo de vida que Dios nos dio para volver a nacer en Cristo Jesús. Dos multitudes iban en su propio camino y una de ellas tuvo que regresarse. ¿Y por qué se regresó? Porque el que estaba muerto ahora vivía. Y hubo alabanzas después de la tristeza. Esa multitud salió llorando y regresó alegre. Jesús cambió toda la situación. Jesús venció a la muerte y Jesús dio una vida nueva, como hoy día todavía lo está haciendo con todo aquel al que Jesús toca en su corazón. Ese féretro estaba contaminado y muchas veces, hermanos, nuestro corazón también está contaminado, pero Dios nos da una oportunidad a través de Jesús. Y aquel que es todopoderoso y aquel que todo lo puede no tiene ningún temor de tocar un corazón contaminado, porque cuando lo toca, entonces ese corazón es limpiado. Entonces cuando toca ese corazón, Él da una nueva vida a cada persona. Finalmente quiero decirles que este grupo que entraba tenía gran poder. Estaba Jesús ahí, estaban esos discípulos. Este grupo era mayor que el que iba al cementerio. Los discípulos de Jesús estaban ahí. Y hoy, hermano, déjame decirte que si tú y yo somos los que caminamos con Jesús,
Si tú y yo somos los que van en el grupo de Jesús, hoy tenemos poder y autoridad también sobre la muerte. La iglesia misma es la única capaz de cambiar la condición de aquellos que salen con sus muertos y de los propios muertos espirituales. La validez de nuestra fe es que tengamos esa facultad de cambiar la realidad de las personas que cada día se cruzan en nuestro camino. Porque lo más importante para aquel que ha decidido seguir a Jesús es cambiar la realidad de todos aquellos que sufren, aquellos que están con dolor, a los que están muertos espiritualmente. Dios da vida a los muertos, amén. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Con su sola palabra, Cristo Jesús cambia todas las cosas. Muchas veces Dios utiliza a sus hijos para hacer grandes maravillas, y las maravillas que el Señor hace a través de sus hijos deben tener una sola característica: que todo el crédito y toda la gloria sean únicamente para Él. Hermanos, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y puede obrar milagros y maravillas por medio de su iglesia. Las señales que Él hace apuntan siempre a la salvación de las almas. Apunta siempre a que la luz de Cristo alumbre a los perdidos para que sean salvos. Mire, no perdamos el tiempo quejándonos por la maldad que impera en el mundo. No perdamos el tiempo quejándonos por las enfermedades que están actualmente haciendo estragos en la humanidad. Al contrario, alumbremos con la luz del Señor los corazones. Llevemos esperanza a todos aquellos que necesitan a Jesús en su vida. Llevemos una palabra de aliento y contaminémonos de la fe que nosotros tenemos en el Dios Todopoderoso. Y de esa manera vamos a combatir la corrupción que hay a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos que recordar que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Tenemos que anunciar a todos que el Señor nuestro Dios ha visitado a su pueblo, que el Señor nuestro Dios sigue visitando la tierra para bendecir y dar vida a los que no tienen esperanza. Con nuestras acciones debemos dar testimonio del amor y la compasión de nuestro Salvador. Tenemos que llevar a Jesús a las personas para que tengan vida, para que sean perdonados sus pecados y para que puedan disfrutar la vida eterna que Jesús ofrece. Ahora quiero hacer una última pregunta. ¿En cuál procesión caminas tú? ¿Caminas con Jesús o estás lejos de Jesús? ¿Sigues la vida o sigues la muerte? ¿Eres testigo
de los resultados de caminar con Jesús, o eres testigo de los resultados del pecado y de la obra del diablo. ¿Vives rodeado de esperanza y fe? ¿O vives en medio de la tristeza y la desolación? Hermanos, Jesús hoy nos está invitando a levantarnos de la muerte espiritual. Hoy Jesús nos está invitando a levantarnos de la esclavitud de la muerte, a levantarnos de la soledad, de la tristeza, del dolor. Hoy Jesús nos está invitando a levantarnos de la desnudez, del peligro, del mal, de todos los vicios, en fin, de todo aquello que te quita la vida. Por eso hoy Jesús claramente está diciendo, como aquel día a ese joven: levántate, levántate y vive, levántate y vive para siempre. Jesús puede cambiar nuestra condición. Jesús puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Jesús puede cambiar nuestro llanto en alegría. Jesús puede cambiar nuestra muerte en vida. Y si Jesús puso sus ojos en ti, debes de sentirte privilegiado. Porque como yo digo siempre, cuando Jesús pone sus ojos en ti, cuando Jesús te pone en su mira, es porque Él va a hacer algo grande y maravilloso contigo. Levántate. Dice Isaías: levántate y resplandece, porque tu luz, la luz de Cristo, ha llegado a tu vida y permanece como luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio de la maldad que hay en este mundo. Dios quiere usarte también. Dice la palabra que cosas más grandes haríamos nosotros. Jesús hizo muchos milagros maravillosos, pero tú y yo también podemos contribuir para que Jesús siga haciendo los milagros en la vida de las personas que han muerto espiritualmente. Dios quiere que se levanten a la vida, y tú y yo podemos ser parte de ese propósito de Dios, de hablar a la gente, sacarla de las tinieblas y llevarla a la luz admirable de Cristo. Cuando te cruces con alguien que está con duelo y con dolor y con tristeza, no lo ignores. Acércate y dales la palabra de autoridad de nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, aquel que todo lo puede, aquel que es el Dios de lo imposible. Llevemos esperanza, llevemos vida, y hagamos también que los muertos espirituales se levanten. Amén. Inclina tu rostro.